Ya. Pues, buenas noches, ingeniera. Nosotros somos el grupo número 5. Nuestro grupo está conformado por el señor Jacome Byron, Martínez Ludwig y Pachacamales. Nuestro tema a exponer es la conexión en paralelo de dos redes de dos puertos y la conexión en cascada de dos redes de dos puertos. A continuación, mi compañero. Bueno, yo le voy a presentar lo que es conexión en paralelo de dos redes de dos puertos. Y para empezar tenemos que tener claro que es básicamente parámetros de admitancia, solo que en este caso es con dos redes. Bueno, nos dice que dos redes de dos puertos están en paralelo cuando las tensiones en sus puertos son iguales y las corrientes en los puertos de la red más grande son la suma de las corrientes individuales en los puertos. Además, cada circuito debe tener una referencia común y cuando las redes se conectan entre sí, todas deben tener sus referencias comunes conectadas. Y ya, entonces este concepto les voy a explicar aquí con ayuda de la imagen y de las fórmulas. Nos decía que dos redes de dos puertos están en paralelo cuando las tensiones en sus redes son iguales. Entonces tenemos que B1 es igual a B1A igual a B1B y B2 es igual a B2A igual a B2B. También nos decía que las corrientes de los puertos de la red más grande son la suma de las corrientes individuales. Entonces tenemos I1 es igual a I1A más I1B, I2 es igual a I2A más I2B. Entonces realizamos una referencia común para la red NA y para la red NB, que esto ya habíamos visto cuando nos explicaron parámetros de admitancia. Entonces lo que hacemos es un reemplazo y ya tenemos las ecuaciones que están en verde. Y estas ecuaciones en verde les pasamos a su forma matricial y tenemos lo que está en amarillo, que es Y igual a YA más YB. Entonces aquí le explico mejor con un ejercicio que nos dice encuentre los parámetros de Y de los dos puertos de la figura. Entonces, como vemos, aquí tenemos dos puertos, un superior que está conformado por J4S, 2S y 3S. Ese es el puerto superior. Y el inferior está por 4S menos J2S y menos J6. Entonces, trabajamos primero con el puerto superior y el puerto inferior. Entonces vemos que ya dividiéndole en su parte superior e inferior tenemos igual a los ejercicios que ya nos habían presentado de parámetros de admitancia. Y lo que hacíamos es cortocircuitar un lado y poner una fuente de corriente en el otro. Entonces con eso ya calculamos lo que es la admitancia de entrada que nos da 2 más J4 y la admitancia de transferencia de 2 a 1 que es menos J4. Entonces luego para calcular la admitancia de salida y la admitancia de 1 a 2, teníamos que la fuente de corriente va a la derecha y cortocircuitamos a la izquierda. Y ya tenemos lo que es la admitancia de salida de 3 más J4 y la admitancia de transferencia de 1 a 2 es menos J4. Como ya terminamos de calcular lo que es la red superior, ahora vamos por la red inferior y realizamos lo que es el mismo procedimiento y con esto ya tenemos que la admitancia de entrada en B es 4 menos J2 y la admitancia de transferencia de 2 a 1 en A es menos 4. Y volvemos a realizar lo mismo, solo que esta vez la fuente de corriente a la derecha y cortocircuitamos a la izquierda y ya tenemos la admitancia de salida en B 4 menos J6 y la admitancia de transferencia de 1 a 2 es menos 4. Y ya aplicamos la fórmula que habíamos presentado de YA y colocamos los valores que ya calculamos, 2 más J4 menos J4 menos J4 y 3 más J4 y así para YB. Y finalmente hacemos una suma de matrices y tenemos lo que está subrayado ahí en celeste y cabe recalcar que las unidades es en Siemens. Gracias. Bueno, yo les voy a explicar acerca de la conexión en cascada de dos redes de dos puertos. Me dice que dos redes están en cascada cuando la salida de una es la entrada de otra. Esto se puede observar en el siguiente gráfico. Además, podemos afirmar que el voltaje 1 es igual al voltaje 1A, intensidad 1 es igual a intensidad 1A,
La intensidad 2 es igual a la intensidad 2B, el voltaje 2 es igual al voltaje 2B, además de la intensidad 1B es igual a menos la intensidad 2A, el voltaje 1B es igual a la intensidad al voltaje 2A, perdón. Según el diagrama de interconexión notado en la figura anterior, podemos tener estas siguientes afirmaciones, que son de los parámetros de transmisión individuales, tanto de A como de B. Podemos observar que estas cinco expresiones están relacionadas. Como podemos ver, el voltaje 1A, intensidad 1A, es igual al voltaje 1A, intensidad 1A. Además, podemos observar que en el parámetro individual de A, el voltaje 2A, intensidad 2A, es igual al voltaje 1B, intensidad 1B, que es el parámetro individual de la red en B, lo que nos da la siguiente expresión. Ya, en el voltaje 2B, intensidad 2B, podemos observar que es igual al voltaje 2 menos intensidad 2 de la expresión en 5, dándonos como resultado la siguiente expresión. Ya una vez sustituyendo las expresiones 1, 2, 4, 5 en 3, obtenemos la expresión. Por lo tanto, los parámetros de transmisión de toda red son el producto de los parámetros de transmisión individuales. Esto se puede ver en la ecuación que está en el recuadro en blanco. Hay que recordar que la multiplicación de matrices debe ser en el orden en el cual están las redes. También tenemos que recordar los parámetros de transmisión que ya se vieron anteriormente. Los parámetros de A, B, C y D. Para explicarlo de mejor manera, vamos a resolver el siguiente ejercicio, que dice encontrar los parámetros de transmisión del siguiente circuito. Por lo cual, podemos observar claramente que las dos redes están consecutivas. Como se pudo ver en el gráfico, hay una red A que está en una configuración pi y una red en B que está en una configuración en T, donde la configuración en pi corresponde a los parámetros de admitancia en Y, como se puede observar, y en la red B corresponde a los parámetros de impedancia en Z. Vamos a resolver primero lo que corresponde a los parámetros de admitancia. Como podemos ver, esta es la equivalencia de la configuración en pi, por lo cual procedemos a resolver, donde tenemos que Y12 es igual a Y21, que es igual a 0.033. También afirmamos que Y11 más Y21 es igual a 1 sobre 20. Despejando Y11 nos da que 0.083 Siemens. También afirmamos que Y22 más Y12 es igual a 1 sobre 50, por lo que despejamos Y22 y tenemos el resultado que es 0.053 Siemens. Hacemos lo mismo para la configuración en T de la impedancia en Z, que tenemos que Z12 es igual a Z21, que es igual a 20. También tenemos que Z11 menos Z12 es igual a 40, por lo cual despejamos Z11 y nos da un resultado de 60 ohmios. También afirmamos que Z22 menos Z12 es igual a 60, despejando Z22 nos da que es igual a 80 ohmios. Entonces estos resultados tenemos que transformarle a parámetros de transmisión, por lo cual recurrimos a la siguiente tabla para hacer el respectivo cambio. Entonces ya con los cambios podemos observar que ya cambiamos los valores, los cuales nos da un parámetro de transmisión individual de 1.606, 30 ohmios, 0.1 Siemens y 2.53. Para la red B aplicamos la transformación para la impedancia, donde nos da de resultado 3, 220 ohmios, 0.05 Siemens y 4. Entonces tenemos los parámetros individuales de cada red, por lo cual procedemos a hacer la multiplicación.
la multiplicación matricial, obteniendo esta respuesta de la red de configuración general. Y como resumen final, tenemos que una conexión en paralelo de dos redes de dos puertos deben cumplir con la condición de que sus puertos son iguales y las corrientes, las tensiones en sus puertos son iguales y las corrientes en sus puertos de la red más grande son las sumas de las corrientes individuales en los puertos. Además, cada circuito debe tener una referencia común y cuando las redes se conectan entre sí, todas deben tener sus referencias comunes conectadas. Lo que confirma que los parámetros Y de la red compleja son la suma de los parámetros Y de las redes individuales. El resto puede extenderse en n redes de dos puertos en paralelo. Es decir, que podemos tener no podemos tener solo dos, sino n redes en paralelo. La conexión en cascada de dos redes de dos puertos. Se dice que dos redes están en cascada cuando la salida de una es la entrada de otra, como podemos ver en la gráfica. Esta propiedad es la que hace tan útiles a los parámetros de transmisión. Recuerde que la multiplicación de las matrices debe ser en orden en la cual las redes NA y NB estén en cascada.